Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58, 1. Ya es tarde. Las sombras son más largas que nunca, y el aire carga con el peso de un silencio que no es paz, sino advertencia. No estás aquí por casualidad. Esta no es una historia más. Es una llamada. Un llamado de la eternidad misma, que resuena entre las ruinas de reinos y los susurros de profetas cuyos huesos aún claman desde el polvo. Quédate conmigo hasta el final. Suscríbete, activa la campana y que nada te distraiga, porque lo que estás a punto de escuchar podría moldear tu visión del resto de tus días en esta tierra. El templo se alzaba bajo la luz dorada de la tarde, sus piedras cálidas bajo el sol, sus sombras frescas como un refugio para los fieles. El incienso se elevaba en frágiles espirales, llevando las oraciones de una nación al trono celestial. Debería haber sido un lugar libre de malicia, un santuario donde cada latido se alineaba con la voluntad de Dios. Pero bajo su fachada resplandeciente, algo oscuro ya se movía. Ojos que antes miraban hacia arriba ahora se desviaban, calculadores, fríos. Labios que antes proferían bendiciones ahora murmuraban susurros de traición. Zacarías había recorrido esos patios desde su infancia. Conocía el eco de los pasos sobre la piedra pulida, el ritmo de los salmos cantados al amanecer, el suave latido de la llama del altar. Había sentido el peso del aire sagrado que allí habitaba y comprendió lo que significaba estar en el lugar santo. La sangre en sus venas era sacerdotal, el llamado a su vida era inquebrantable, y cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él, sus palabras se convirtieron en flechas de luz que atravesaban la niebla de la transigencia. No habló para complacerlos, no suavizó la verdad. Su voz se alzó como una trompeta, resonando contra los muros. ¿Por qué quebrantan los mandamientos del Señor? ¿Por qué apartan la mirada de aquel que los sacó de las tinieblas? El patio quedó en silencio. Cada sílaba cargaba el peso de la eternidad. Sin embargo, en lugar de ablandar los corazones, la verdad los detuvo. Sus ojos se entrecerraron. Sus manos se apretaron. Un murmullo de rabia comenzó a crecer, bajo y venenoso. El aire se volvió denso, denso con una batalla invisible. En el espíritu, los ángeles vigilaban, mientras las sombras se cernían sobre él. Zacarías lo sintió. Esa opresión, el cambio cuando la verdad se vuelve peligrosa. Sabía que esto podría costarle todo, pero no se inmutó. A su alrededor, el mismo lugar destinado a proteger la presencia de Dios, se estaba convirtiendo en un escenario de rebelión contra él. Y cada latido lo acercaba más al momento en que la profecía se encontraría con la sangre. Los líderes se movían entre la multitud como lobos con ropas sacerdotales, alimentando la ira, adulando, envenenando corazones. Hablaban de orden, de tradición, de lealtad, pero su lealtad no era hacia el santo, era hacia sí mismos. Y a sus ojos, la voz de Zacarías no era un llamado al arrepentimiento, era una amenaza. Aún así, permanecía en el centro de aquel terreno sagrado, enmarcado por el altar y el cielo, con el sol cayendo sobre sus hombros como un manto. Su mirada recorrió los rostros que tenía ante sí, rostros por los que había rezado, rostros que había bendecido, y sintió el dolor del corazón de un profeta, un amor tan profundo que sangra, pero lo suficientemente feroz como para confrontarlo. Abrió la boca una vez más, decidido a que si estas iban a ser sus últimas palabras, no serían en vano. El sonido se elevó de nuevo, claro e inquebrantable, atravesando el incienso y los murmullos, el oro y la sangre en sus manos. El Señor ve, el Señor juzgará. Conviértanse mientras aún estén a tiempo. Y en algún lugar de la multitud, la decisión quedó sellada. No arrepentirse, sino silenciarlo para siempre. Lo condujeron hacia el lugar donde la sombra del altar se extendía a lo largo del patio, el corazón del suelo sagrado. El aire traía una extraña quietud, como si incluso las piedras contuvieran la respiración. Esto no era un juicio, ni una audiencia, ni un juicio justo, solo el cierre lento y deliberado de una trampa. Los mismos hombres que deberían haber sido guardianes de la verdad ahora se movían como verdugos, con la mirada dura y las palabras afiladas.
A su alrededor, la gente observaba, algunos con curiosidad, otros con miedo, pero pocos con el valor de hablar. Los pasos de Zacarías no flaquearon. Cada uno resonaba con más fuerza en sus oídos, como un redoble de tambor en el silencio. Su mirada estaba fija, no en los rostros contorsionados por la ira, sino en el cielo. El mismo cielo bajo el que Abraham había caminado, bajo el que Moisés había alzado su bastón, bajo el que los profetas habían sangrado. Casi podía sentir la presencia de esa larga fila de testigos, instándolo a no retroceder. El patio parecía ahora más pequeño, el aire más denso, pero en su pecho, la llama ardía firme. La primera piedra fue levantada antes de que se pronunciara la sentencia. El momento fue crudo, eléctrico. La línea entre el cielo y la tierra era tan tenue que casi se podía oír la observación del Consejo Celestial. Su cuerpo se alzaba en medio de muros sagrados, pero su espíritu ya había traspasado el umbral de la eternidad. La multitud se inclinó hacia adelante. La tensión casi estalló. Esta era la hora en que la voz del profeta sería puesta a prueba por el peso de las piedras. No clamó por misericordia. Sus labios se movieron, no hacia sus acusadores, sino hacia aquel que lo había enviado. Que el Señor vea, y que el Señor lo requiera. Las palabras no fueron una maldición, ni un escupitajo de amargura, sino la solemne entrega de la justicia en manos divinas. Salieron de su boca con el peso de un mazo golpeado en el cielo, un pronunciamiento que la historia no borraría. Entonces llegaron las piedras, rápidas e implacables. El polvo se alzaba en nubes asfixiantes, y el oro del altar reflejaba destellos de luz solar a través de la bruma. Cada impacto era un redoble de rebelión, una declaración pública de que preferían destruir al mensajero antes que enfrentarse al mensaje. Sus rodillas se doblaron, sus manos tocaron el suelo, y el mundo se redujo al golpeteo de la roca contra la carne. Sin embargo, aunque su visión se nublaba, no había miedo. El dolor era real, pero más allá, el velo pareció abrirse y la luz se derramó, feroz, inquebrantable y sagrada. Sintió el peso del suelo del templo bajo sus pies, pero también la cercanía del Dios al que servía. Era como si las piedras lo empujaran fuera de este reino, a la corte del rey. Cuando llegó el golpe final, reinó un silencio denso, antinatural, como el instante después de una tormenta, cuando el aire aún está cargado. La multitud retrocedió, algunos satisfechos, otros inquietos, ninguno inmutable. El altar seguía en pie, pero ya no estaba limpio. El templo aún brillaba, pero su luz se había atenuado. La sangre había tocado la tierra santa, y el cielo había registrado cada gota. Los días siguientes estuvieron rodeados de una extraña calma. El templo regresó a sus rituales, los sacerdotes a sus deberes, el rey a su trono. Ninguna voz del cielo tronó, ningún fuego cayó, ningún terremoto partió la tierra. Era como si el cielo mismo se hubiera aquietado. Quienes lo habían golpeado se volvieron más audaces, confundiendo el silencio con aprobación. El ritmo de la religión continuó, pero algo invisible había cambiado. La gente caminaba por los patios como antes, pero el suelo bajo sus pies era testigo. El altar aún recibía ofrendas, pero también guardaba el recuerdo de la sangre inocente. El cielo esperaba. El silencio no era descuido, sino la profunda respiración antes de la sentencia. La pausa antes de que cayera el mazo. La ausencia de Zacarías la sintieron más aquellos cuyos corazones habían conocido la verdad. Temprano en la mañana, cuando el incienso ascendía en espirales, casi podían oír el eco de su voz en los salones de piedra. Sus palabras habían sido agudas, pero habían estado vivas, y ahora el aire parecía más enrarecido sin ellas. Pero para los líderes, la tranquilidad era reconfortante. Habían eliminado al hombre que les perturbaba el sueño y creían haber zanjado el asunto. Sin embargo, en los reinos invisibles, ya había comenzado el ajuste de cuentas. Ángeles esperaban con las espadas desenvainadas la orden. La sangre del profeta clamaba como la de Abel, llenando los atrios celestiales con un sonido indescriptible. El rey en el trono no lo había olvidado. Cada latido acercaba el día del ajuste de cuentas. El rey, una vez el niño escondido y preservado por la misericordia de Dios,
se había convertido en un gobernante endurecido por el orgullo. Sus primeros días de humildad habían terminado, reemplazados por alianzas con aduladores e idólatras. Su trono le había sido otorgado por el Señor, pero ahora se sentaba en él como si fuera suyo. El asesinato de Zacarías no había sido solo un acto de desafío contra un hombre, sino un puñetazo amenazante ante el cielo. Pero la paciencia de Dios no es su debilidad. El silencio era parte de la estrategia, porque el juicio, cuando llegara, no dejaría lugar a dudas sobre su origen. No sería casualidad ni desgracia. Llevaría la inconfundible firma del Todopoderoso. Y cuando comenzara, no se detendría hasta equilibrar la balanza. Los días tranquilos se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y entonces, como una tormenta lejana que finalmente estalla sobre las montañas, llegó. No estaban preparados para lo que sucedió. El enemigo que se acercaba era pequeño en número, insignificante comparado con sus ejércitos. El rey había enfrentado amenazas mayores y había prevalecido, por lo que se sentía seguro. Pero esta vez, ninguna estrategia pudo salvarlos, ninguna alianza pudo protegerlos, pues el enemigo marchaba bajo órdenes que no provenían de su propio rey, sino del trono superior. Cuando comenzó la batalla, no fue un choque entre iguales. Fue la desintegración de un reino despojado de la protección divina. Los soldados de Judá cayeron como hojas secas al viento, dispersos ante el aliento del juicio. Los gritos de los heridos se elevaron por los aires, pero el cielo al que llegaron no era el cielo que los rescataría, sino el cielo que ya les había advertido. El propio rey fue herido, su cuerpo destrozado, su orgullo destrozado. Arrancado del campo de batalla, ya no era el hombre que se había mantenido firme en su corte. Era una sombra herida del niño que una vez fue salvado con un propósito. La ironía era cruel. El hombre que había permitido que se derramara sangre en el lugar sagrado, ahora yacía sangrando, con el trono resbalándose de sus manos. La gente que lo había aclamado comenzó a volverse. Los susurros llenaron las calles. Susurros de traición, de ira divina, de una maldición que finalmente había llegado. Quienes se habían unido para silenciar al profeta, ahora se enfrentaban al sonido de su propia ruina. El juicio tenía una forma de resonar con las palabras que se habían negado a escuchar. Cuando el rey murió, no fue con honor, no fue enterrado entre los reyes. Su nombre no fue pronunciado con reverencia. Su reinado no terminó con un legado, sino con una advertencia. El niño que había estado escondido en el templo terminó sus días como enemigo del Dios que lo había salvado. Y su historia, aunque amarga, se convirtió en una advertencia grabada en la memoria de la nación. A pesar de todo, las palabras de Zacarías perduraron como el aroma del incienso, mucho después de que el fuego se extinguiera. El Señor ve, el Señor lo exigirá. Al final, esas palabras resultaron más ciertas que cualquier corona o fortaleza. Se convirtieron en el epitafio de un rey y la reivindicación de un profeta. El reino aprendió, demasiado tarde, que ningún altar profanado, ningún mensajero silenciado y ninguna advertencia ignorada podía escapar a los ojos de aquel que vela por la eternidad. Sin embargo, la historia de Zacarías no terminó con su último aliento, ni con la caída del hombre que ordenó su muerte. Su nombre pasó a formar parte de un linaje de sinceros, aquellos que hablaban como la boca de Dios, sabiendo que el precio sería alto. Siglos después, otra voz recorrería las calles de Jerusalén, infundiendo aflicciones a los líderes, recordando la sangre de los profetas, desde Abel hasta Zacarías, como testimonio contra quienes no habían cambiado. Esta conexión no fue casualidad, fue un hilo tejido por el autor del tiempo, que demostraba que la historia de un hombre fiel podía resonar a través de las eras. La sangre derramada en el suelo del templo no se había secado en la memoria celestial. Había perdurado, testimonio viviente de que el pacto entre Dios y su pueblo no debía tomarse a la ligera. Para quienes escucharon las palabras de Jesús siglos después, la mención de Zacarías fue un recordatorio de que nada había cambiado en el corazón del hombre cuando se apartó de Dios. La misma dureza, el mismo orgullo, el mismo rechazo a la verdad, aún latían en las venas de un pueblo llamado a la santidad.
y la advertencia fue tan dura como siempre. El juicio no olvida. En el corazón de los fieles, la historia de Zacarías se convirtió en un llamado a la valentía. Si él pudo enfrentarse a una muerte segura y no transigir, ellos también. Su ejemplo fue una antorcha que se transmitía de generación en generación, una llama que había que custodiar y llevar en la oscuridad. Les enseñó que lo que más importa no es la duración de una vida, sino la fidelidad a su vocación. Y para quienes vacilaban, el recuerdo de la caída del rey era un aleccionador contrapeso al honor del profeta. La decisión siempre estaba ante ellos: caminar en la luz o unirse al coro de quienes la silenciaban. No había término medio. Así que el templo, aunque reconstruido y restaurado en diferentes épocas, siempre llevó la marca invisible de aquel día. Un lugar sagrado puede ser pulido y adornado, pero si el corazón que lo habita está corrompido, la gloria se desvanece. La historia susurraba entre sus piedras: mantén puro el altar, da la bienvenida a la voz de Dios, pues en el momento en que se silencia, el reloj del juicio comienza a correr. Y aún hoy, la misma voz llama a través de los siglos, preguntando a cada alma la misma pregunta inmutable: cuando la verdad esté ante ti, ¿la recibirás o buscarás una piedra? Hay momentos en que el peso de la historia oprime tanto que casi se puede oír su respiración. Los profetas hablaron a sus propias generaciones, pero sus palabras nunca debieron morir en el polvo del tiempo. Eran semillas, esperando la época propicia para abrir camino a otra era. Isaías lo sabía. Vio visiones que no se limitaban al reinado de un rey ni al surgimiento de un imperio, sino que se extendían como un frente tormentoso a lo largo de los siglos. Sus ojos atravesaron el velo, vislumbrando tanto la gloria ardiente de Dios como la ruina de quienes se le resistieron. Vio a un pueblo que honraba a Dios con los labios, pero cuyo corazón estaba lejos de él. Vio las fingidas apariencias de la religión, las cabezas inclinadas que ocultaban corazones impenitentes, las ofrendas depositadas en altares ya manchadas. Su voz se volvió como fuego en la hierba seca, imposible de ignorar. Lávense, purifíquense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Sin embargo, también vio la misericordia que aguarda al otro lado del arrepentimiento. Misericordia tan poderosa que blanquea los pecados escarlata como la nieve. La visión era pesada, como un trueno en los huesos. De noche, permanecía despierto, con las imágenes aún encendidas en su mente. Ciudades en ruinas, puertas desoladas, el llanto de la tierra. Entonces, en un mismo aliento, la luz del Señor se alzaba sobre un remanente. Las naciones corrían hacia su montaña. Las espadas se convertían en arados. Era el doble latido de la profecía, juicio y esperanza, ambos latiendo con igual fuerza. Y tal como Zacarías se había mantenido en su época, Isaías conocía el precio de comunicar tales visiones. Cuanto más punzantes eran las palabras, más resistencia encontraban. Los rostros se endurecieron, las acusaciones se multiplicaron. El mensajero se convirtió en el problema a los ojos de quienes se negaban a cambiar. Sin embargo, no podía callarse, como el viento no podía negarse a soplar. La carga del Señor lo había reclamado. En las calles, vio la risa petulante de los orgullosos y los ojos cansados de los pobres, aplastados bajo ellos. En el templo, vio la belleza de la adoración transformada en una representación. Y en los cielos, vio al Señor sentado en un trono, alto y sublime, con la orla de su manto llenando el templo. Los ángeles gritaban: «Santo, santo, santo», sus voces estremeciendo los umbrales. Fue allí donde Isaías supo: costara lo que costara, debía hablar. El carbón tocó sus labios y el fuego inundó su voz. La visión ya no era solo para sus ojos, se había convertido en un arma en su boca. Salió de la presencia de Dios llevando palabras que podían desarraigar reinos o sanar naciones, según los corazones que las escucharan. Y sabía, como todo verdadero profeta, que estas palabras no eran suyas. Así que el llamado se escuchó de nuevo, como en los días de Zacarías: volvamos al Señor. Las voces de los profetas son como ríos. Pueden desaparecer de la vista por un tiempo, pero siempre encuentran el camino de regreso a la superficie y fluyen hacia el mar de la eternidad.
Años después, bajo otro sol, surgiría otra generación, cargando con la misma enfermedad en el corazón. Escucharían los ecos de las antiguas advertencias, pero las tratarían como canciones antiguas, de hermoso sonido pero vacías de urgencia. Sin embargo, el cielo no retira a sus mensajeros. Cuando una voz se acalla, otra se alza, y la melodía de la verdad continúa. Las visiones de Isaías aún flotaban en el aire como una tormenta que aún no había estallado. Imperios surgieron y se derrumbaron, reyes fueron coronados y enterrados, pero las palabras no se desvanecieron. Esperaron, pacientes y vivas, el momento en que Dios soplara sobre ellos de nuevo. Y cuando lo hiciera, serían tan profundas como el día en que fueron pronunciadas por primera vez. En las silenciosas cámaras del templo, los escribas aún copiaban los pergaminos a mano, con la tinta oscura contra el pergamino. No siempre entendían el fuego que manejaban. Cada curva de las letras pesaba más que el oro. Sin embargo, en su rutina, algunos olvidaban al Dios que las había inspirado. Pero en las cortes celestiales, esas mismas palabras brillaban como brasas, listas para ser avivadas. El pueblo amaba las partes de la profecía que prometían paz, pero rechazaba las que exigían cambio. Querían la visión de naciones acudiendo en masa a Jerusalén, pero no el llamado a romper sus ídolos. Querían la promesa sin la poda, la corona sin la cruz. Y así, el escenario estaba preparado de nuevo. El mismo patrón que se había repetido en los días de Zacarías y en todas las épocas anteriores y posteriores. El corazón del hombre no cambia por sí solo. Debe ser quebrantado y rehecho por la mano de Dios. Los profetas lo sabían. Hablaron con urgencia, no porque disfrutaran del sonido de la advertencia, sino porque habían visto lo que sucede cuando se ignora la advertencia. Los rollos de Isaías susurraban por las calles, llevados en el recuerdo y en las canciones. Algunos los percibían como poesía, otros como un desafío, pero para quienes tenían un corazón tierno, eran más que palabras, eran un salvavidas, una cuerda lanzada desde el cielo para rescatarlos del diluvio. La elección siguió siendo la misma que en el patio del templo cuando Zacarías cayó: recibir la voz de Dios o silenciarla y afrontar el coste. Hay un momento en cada visión en que la luz se agudiza y el aire se vuelve pesado. Isaías lo sabía bien. En sus visiones, el día del Señor no era un concepto vago y lejano, era una realidad que se acercaba al presente, imparable como el amanecer. Vio la arrogancia de los hombres humillada, los ídolos derribados, los rostros orgullosos reducidos al polvo. Vio el terror en sus ojos mientras huían a las cuevas, clamando a las rocas para que los protegieran del rostro del Señor. Y sin embargo, en ese mismo instante, vio a un pueblo que caminaba en la oscuridad ver de repente una gran luz. Vio cadenas caer, la alegría brotar como la mañana después de la noche más larga, el niño nacer, el hijo dado, el gobierno descansando sobre sus hombros, nombres que cargaban con el peso de la eternidad: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La visión era un tapiz tejido con fuego y oro, juicio y misericordia, ira y restauración, hilos tan fuertemente unidos que quitar uno destruiría todo. Isaías llevaba este tapiz en su corazón, desenrollando pedazos ante el pueblo, sabiendo que muchos no verían su belleza hasta que fuera casi demasiado tarde. Habló de naciones, de gobernantes, del destino mismo de la tierra, pero en el fondo, su clamor era el mismo que el de todos los profetas anteriores y posteriores: regresen, regresen mientras la puerta esté abierta. La urgencia no nacía solo del miedo, sino del amor que no soportaba ver al pueblo devorado por las consecuencias de su propia rebelión. En las plazas, sus palabras fueron objeto de burla. En los tribunales, fueron desestimados. Pero en los lugares secretos, algunos lloraron al oírlo. La semilla de la verdad había encontrado una grieta en el pavimento, y crecería. Los profetas nunca hablaron en vano. Su cosecha podría tardar años, pero llegaría. Isaías sabía lo mismo que Zacarías. La palabra del Señor no está sujeta a la vida de quien la porta. Viaja a través del tiempo, encuentra nuevas bocas para hablar y se niega a morir. Por eso la visión aún arde hoy. El día del Señor no ha pasado. El llamado a regresar no ha terminado. Y la pregunta persiste: ¿escucharemos
¿O volveremos a buscar la piedra? Algunas visiones llegan como un susurro, otras llegan como un martillo contra una piedra. Las visiones de Isaías a menudo venían con ambas. La voz del Señor podía consolar a los temblorosos y al mismo tiempo quebrantar el orgullo de los reyes. Vio tronos derribados, tratados rotos, ciudades abandonadas a la maleza y las fieras. Vio a los mercaderes lamentarse mientras su oro yacía esparcido y sin valor en las calles. Pero también vio el monte del Señor, más alto que todas las demás colinas, un lugar donde las naciones se reunirían no para la guerra, sino para adorar. En ese lugar, el aire era limpio, la luz pura y el conocimiento del Señor, profundo como el océano. Los niños jugaban sin miedo, el lobo descansaba junto al cordero, y nadie dañaba ni destruía en todo su santo monte. Cargar con tales visiones fue a la vez un don y una herida. Isaías soportó el peso de la belleza que el mundo aún no había conquistado, y el dolor de saber lo que debía ser despojado antes de que pudiera llegar. Caminó entre su gente con los ojos llenos de otro mundo, hablando de lo que estaba por venir como si ya estuviera aquí. Algunos lo creían loco, otros le temían. Los reyes lo escuchaban cuando les convenía y lo ignoraban cuando no. Sin embargo, la lealtad de Isaías no residía en tronos de piedra, sino en el trono de fuego que había visto en el templo. Su lealtad no estaba a la venta, su mensaje no se ajustaba para complacer a la multitud. Había sido marcado por la mano de Dios, y nada podía borrarlo. A través de él, la paciencia del cielo habló de nuevo. Vengan pues, y estemos a cuenta. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La oferta era sencilla, pero costosa. Exigía rendición, humildad, la muerte del orgullo. Muchos se apartaron, unos pocos se arrodillaron, y así las visiones continuaron, acumulándose como olas contra la orilla. Cada una era una decisión tomada, una línea trazada. Llegaría el día en que las olas ya no retrocederían y la inundación crecería. Pero hasta entonces, la voz no dejaría de llamar. Al final, la profecía no se trata solo del futuro, sino del Dios que lo posee. E Isaías, al igual que Zacarías antes que él, sabía que pronunciar sus palabras era interponerse entre el pueblo y la tormenta, ofreciéndoles un camino a casa antes de que fuera demasiado tarde. Las visiones se intensificaron, oprimiendo con más fuerza el espíritu de Isaías hasta que sintió que le faltaba el aliento. Por la noche, despertaba con el sonido de un llanto lejano, no de su propio tiempo, sino de generaciones aún no nacidas. Vio la marcha de las naciones, con sus estandartes en alto, sus ejércitos como ríos de hierro fluyendo hacia tierras que habían olvidado a su Creador. Vio reyes abatidos bajo el resplandor de la santidad de Dios, sus coronas arrojadas a un lado como metal inservible. Sin embargo, a pesar de todo esto, el trono del Señor permanecía inconmovible, radiante con una luz que ninguna oscuridad podía invadir. Caminó por las calles de la ciudad, escudriñando con la mirada las puertas, los mercados, los callejones. Vio risas vacías, festines que se pudrían por dentro. Los mercaderes contaban monedas con las manos manchadas por el engaño. Los jueces aceptaban sobornos en rincones sombríos. Los sacerdotes ofrecían sacrificios con labios que habían maldecido a los pobres en secreto. Cada escena era un reflejo de la época de Zacarías, un pueblo en pacto que vivía como si no existiera. Cuando Isaías habló, sus palabras eran pesadas como una piedra, pero afiladas como una espada. No fueron creadas para calmar, sino para herir, para despertar a los hombres del trance de su rebelión. «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal», exclamó, y el sonido pareció extenderse más allá de las murallas de la ciudad, hacia los valles y las montañas más allá. El dolor del cielo se reflejaba en su voz, el dolor de un padre cuyos hijos habían elegido las cadenas en lugar de la libertad. Algunos se burlaron de él abiertamente, con una risa frágil que ocultaba el miedo. Otros susurraban en cuartos oscuros, tramando cómo silenciarlo. Pero Isaías había visto el trono, había oído el clamor de los serafines. Ninguna amenaza en la tierra podía compararse con el asombro que sintió en ese fuego sagrado.
Llevaba dentro la certeza de que la palabra del Señor sobreviviría a todo imperio, a toda voz que se alzara contra ella. Las visiones volvieron a la esperanza. Vio una rama brotar de la raíz de Jesé, un gobernante revestido de justicia, cuyo aliento mataría a los malvados y cuya mano levantaría del polvo a los pobres. El Espíritu del Señor reposaría sobre él, sabiduría, consejo, poder y el temor del Señor en perfecta medida. Este no era un rey terrenal, esta era la promesa hecha carne. A Isaías le dolía el corazón al verlo. Habló de ello al pueblo como quien describe un amanecer a quienes aún están atrapados en la noche. Algunos captaron un destello de luz y volvieron el rostro hacia ella. Otros cerraron los ojos con más fuerza, reacios a abandonar la comodidad de la oscuridad. Aún así, las visiones fluían como un río desde la eternidad. Aunque el pueblo no escuchara, el agua seguía fluyendo, pues la fuente no estaba en Isaías, sino en el corazón mismo de Dios. Entonces vinieron las visiones del siervo, una figura distinta a la de los reyes y guerreros del pasado de Israel. Este era humilde, despreciado, varón de dolores y experimentado en quebranto. No gritaría en las calles ni aplastaría a los débiles, pero el peso de los pecados de las naciones recaería sobre él. Isaías lo vio herido, no por sus propios crímenes, sino por las transgresiones del pueblo. Vio la sanidad fluir de sus llagas, el perdón de su sufrimiento. La imagen era insoportable para muchos. ¿Un Mesías sufriente? ¿Un libertador sangrante? No podían conciliarla con su ansia de conquista y poder. Sin embargo, Isaías no podía apartarse de ella. La visión se le grabó a fuego. Comprendió que este era el corazón más profundo del plan de Dios. Una salvación no ganada por fuerza ni por méritos, sino otorgada mediante el sacrificio del justo. En el silencio entre sus palabras, Isaías casi podía oír los pasos de este siervo caminando hacia su destino. Cada profecía anterior lo había señalado. Cada pacto había sido una sombra de lo que él cumpliría. Las naciones tropezarían con él, pero quienes creyeran hallarían sus pies firmes. Así que Isaías lo dijo con claridad, sabiendo perfectamente que muchos lo rechazarían. Vio el momento en que el siervo sería arrancado de la tierra de los vivos, pero también vio el día en que se levantaría y repartiría el botín con los fuertes. La muerte no tendría la última palabra. La promesa era mayor que la tumba. El pueblo escuchaba con sentimientos encontrados. Algunos lloraban, percibiendo una verdad que aún no podían expresar. Otros se burlaban, alejándose ante el ruido del mercado. Pero la mirada de Isaías estaba fija en algo más allá de ellos. Un día en que toda rodilla se doblaría y toda lengua confesaría la gloria de aquel que había visto desde lejos. El peso de aquello nunca lo abandonó. En la quietud, en el ruido, en los caminos solitarios y los atestados patios, la imagen del siervo caminaba con él. Y él sabía, esta visión no era solo para su tiempo, sino para la plenitud del tiempo. Con el paso de los años, las visiones no se desvanecieron, se agudizaron, como el filo de una espada afilada por el uso. Isaías comenzó a ver no solo el destino de Judá, sino también el de las naciones que la rodeaban. Babilonia, Asiria, Moab, Egipto. Todo quedó al descubierto ante la mirada del Señor. Algunos serían destrozados en una sola noche. Otros se marchitarían lentamente bajo el peso de su orgullo. Todos aprenderían que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Pero entre estos juicios se entretejían hilos de redención. Egipto y Asiria, antaño enemigos, un día se unirían a Israel en adoración. El Dios que derribó sus muros también levantaría sus corazones. Su plan era más grande que las fronteras, más profundo que los rencores de los reyes. La voz de Isaías se volvió como el viento que se mueve de una tierra a otra, trayendo tanto advertencia como invitación. El Dios de Israel no era una deidad tribal, ligada a un solo pueblo y lugar. Era el creador de todo, el juez de todo, el redentor de todos los que vendrían. Aún así, en su propia nación, los corazones se entorpecieron. El pueblo ansiaba la caída de sus enemigos, pero hacía oídos sordos a las advertencias sobre sí mismos. Siempre es más fácil ver el juicio ajeno que enfrentarse al espejo de la propia alma. Isaías presionó con más fuerza.
sus palabras cada vez más directas. Los líderes se retorcieron, los ricos fruncieron el ceño, los sacerdotes se removieron incómodos. Sin embargo, por cada oído reticente, había otro que se inclinaba a escuchar. El remanente seguía allí, aquellos que temblaban ante la palabra del Señor, que lo esperaban incluso en el silencio. Isaías habló por ellos tanto como contra los corruptos, recordándoles que el santo no había abandonado su pacto. Las visiones se extendieron hasta el fin de los tiempos, cuando toda nación y lengua comparecería ante el trono. En ese día, la división no se daría por linaje ni idioma, sino por la decisión de inclinarse ante el rey o desafiarlo. E Isaías lo sabía. Ese día no estaba lejos en la escala de la eternidad. La profecía de los nuevos cielos y la nueva tierra llegó como un destello de luz tras una larga noche. Isaías la vio con una claridad que le dolió el corazón. Lo antiguo había desaparecido. Su dolor y corrupción habían sido borrados para siempre. El llanto ya no se oía en las calles. La vida fluía en abundancia. Los días de los justos se extendían más allá de la extensión de los árboles. Vio la ciudad de los redimidos, con sus puertas abiertas, su luz jamás apagada. La presencia del Señor la llenaba tan completamente que no hacía falta sol ni luna. Las naciones trajeron su gloria a ella, no en conquista, sino en homenaje. El lobo y el cordero pastaban juntos, el león comía paja como el buey, y nada dañaba ni destruía en todo el monte santo. Esta fue la culminación de cada promesa, la respuesta a cada anhelo de los profetas. Era el lugar que Zacarías vislumbró en la firmeza de su postura, el lugar que Isaías llevó en el fuego de sus huesos, un reino sin fin, gobernado por aquel cuyo trono era inquebrantable. Pero incluso al describirlo, el tono de Isaías transmitía urgencia. Esta visión no era solo un consuelo para el futuro, sino un llamado a prepararse ahora. Las puertas de esa ciudad no eran para los orgullosos ni los impenitentes. El suelo sagrado de aquella época no sería profanado como lo había sido el templo en su tiempo. Solo entrarían quienes abrazaran al rey. Habló como si ya amaneciera, como si el resplandor de ese amanecer eterno se vislumbrara en el horizonte. La gente escuchaba, algunos con esperanza, otros con indiferencia. Pero la mirada de Isaías ya estaba fija en esa ciudad, su corazón ya le pertenecía. En su voz no había duda. La promesa era segura. El rey venía. El mundo, tal como era, no permanecería como era. Y cada alma encontraría su lugar, dentro de las puertas de la luz, o fuera, en las sombras. Cada palabra que has escuchado hoy no es solo historia. Es un llamado vivo que llega a tu corazón ahora mismo. Las visiones, las advertencias, las promesas, todas conducen a una sola decisión: permanecer junto al Rey antes de que estalle la tormenta. Soy Oliver, y es un honor recorrer este camino profético contigo. Suscríbete al canal, sigue a Jesús con todo tu corazón y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy. Hasta que nos volvamos a encontrar, mantente fuerte en la luz, mantén la mirada en alto y recuerda, la historia no ha terminado y tú eres parte de ella.